Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta mañana? Denle una sonrisa al que está a su lado. Bendígalo. Dígale, este es el día que hizo el Señor. Y en Él nos alegramos y nos deleitamos en el Dios de nuestra salvación. Dios ha sido bueno. Saludamos a aquellas personas que hoy están por primera vez, como Scarlett, que fue invitada por Mari Serrano. Bienvenida. Y también está Isagni Montero. Isagni, también le decimos bienvenida a la casa de Dios. La paz del Señor pues sea contigo. Queremos compartir, seguimos orando en los escuadrones de oración. Si alguien todavía no es parte de un escuadrón, mire, Dios está haciendo maravillas. Cuando la iglesia clama, cosas sobrenaturales suceden. Y este miércoles, jueves y viernes queremos invitar a todos que estemos orando y, si es posible, también en su medida ayunando por nuestras iglesias hijas. Necesitamos un local más grande para Punta Cana, uno más grande también para Madrid. Eso es motivo de regocijo. Y también para el trabajo espiritual que se está haciendo en Arroyo Hondo necesitamos un lugar. En el cielo hay lugares. Simplemente clamamos y lo atraemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Quiero, amados hermanos, que vaya ahora conmigo en su Biblia, en el libro del profeta Daniel, capítulo 25, libro del profeta Daniel, capítulo 25. Si se pone de pie conmigo, pues de esta manera nosotros honramos la palabra de Dios. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20. Queremos tener una serie de predicaciones acerca de las últimas cosas. Y sobre todo que en el mes de agosto acá en nuestra academia también se va a estar enseñando sobre el libro de Apocalipsis. Así que usted puede inscribirse y seguir todavía escudriñando y profundizando más. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20, dice la Escritura: aún estaba yo hablando, ¿y qué más? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Escuche esto, Daniel está recibiendo una visión mientras que él está haciendo, él está orando. Daniel estaba cautivo en Babilonia, fue de los que Nabucodonosor llevó cuando él invadió a Jerusalén y quemaron el templo. Ahora Daniel está allí orando porque él lee al profeta Jeremías. Jeremías dijo que el cautiverio iba a durar 70 años. 70 años después de Jeremías haber profetizado, llegó el rey Ciro el Grande, ¿verdad? El rey persa, que da aquel famoso edicto que permite que los judíos volvieran a su tierra. Los judíos regresaron a su tierra, pero todavía la muralla ni el templo, ¿verdad?, había sido edificado. Los que estaban allí estaban pasando momentos difíciles. Y Daniel dice: wow, Señor, pero tú diste una palabra que en 70 años vendría restauración. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Por eso cuando nosotros oramos tenemos que tener la Biblia en la cabeza, porque nos da legalidad para nosotros pedir nuestra promesa. ¿Cuántos están aquí? Imagínense, Jeremías dijo: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto se servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando Dios dice una palabra, ni un día más. Y cuando se han cumplido los 70 años, Dios había dicho: castigaré a Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos convertiré en desierto para siempre. Es una escritura reforzando en Jeremías capítulo 25, verso 11. Ahora seguimos adelante. Daniel está clamando y dice:
aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿a quién vio Daniel? ¿Vio? A Gabriel, a quien había visto en visión al principio. ¿Y cómo él venía? Volando como con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Recuerden, amados hermanos, que en otra cita dice que también Daniel recibe una visita angelical y se le dice a Daniel: mira, desde que tú doblaste tus rodillas fue dada la orden allá arriba, pero hubo un obstáculo. Siempre los demonios van a tratar de hacer que tú te desanimes, que tú te desencantes, que tu oración no llegue al cielo. Recuerde que los espíritus malignos operan en las regiones celestes, en las tierras, en nuestra atmósfera, aún en el cielo, segundo cielo, ahí están los demonios. Por eso cuando un santo se va con Cristo, hay ángeles que vienen a buscarlo y lo llevan escoltado hasta la misma presencia de Dios. ¿Quién está aquí en esta mañana? Y dice: y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido ahora, ¿qué? ¿Para qué? Para darte sabiduría y ¿qué más? Y entendimiento. A principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Por qué? Porque tú eres como muy amado. ¿Cuántos saben esta mañana que son amados por Dios? Entonces dígale al que está a su lado: esto es para ti. Oye, entiende la orden y entiende la visión. ¿A quién se la dio Dios? A Daniel. ¿Por qué? Porque él era muy... ¿Y a quién Dios le da el conocimiento de su secreto? A aquellos que son amados. No se la dio a Nostradamus, no se la dio a Walter Mercado, no se la dio a los mayas. Dios mío, cuántas películas del fin del mundo y todas han fracasado porque no vinieron de Dios. La única palabra certera es la Biblia, que no tiene equivocación porque sale del corazón del Padre. ¿Estamos aquí? Entonces Dios le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. ¿Para qué? Número 1, para terminar la prevaricación. Segundo, para poner fin al pecado. Tercero, para expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Quinto, para sellar la visión y la profecía. Y 6, para ungir al santo de los santos. Oiga, en un periodo de 490 años Dios va a consumir la redención de los hombres. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipes, habrá 7 semanas más un periodo de 62 semanas. Y luego se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, diga conmigo, otra semana. Hable al que está a su lado y dígale: esa es la semana 70. Y es la única que falta por cumplirse. Él confirmará el pacto con muchos. Confirmará el pacto con muchos. ¿Sabe usted que en la semana última, que es de la gran tribulación, va a haber un mover de salvación como nunca antes? Confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Puede sentarse. Antes de comenzar, yo quiero decirle en esta mañana que el dominio y total control absoluto de la historia descansa en las manos del Señor. No me entendió. El dominio de la historia, el control total y absoluto de la historia no lo tiene Putin, presidente del Kremlin.
no lo tiene Biden, el presidente de los Estados Unidos, no lo tiene Xi Jinping en China. Ellos se jactan de que tienen un botón, pero el que le da la energía a la máquina que alimenta el botón está en el cielo. Tu Dios, tu papá. Wow. Sacuda al que está a su lado y dígale: tu Dios es el que tiene el control del universo en sus manos. Dígale: tu papá. ¿Quién gobierna el mundo? Mi padre, mi papá. Él tiene el dominio y el control de toda la tierra. Nadie puede decir en esta tierra: si yo quiero, oprimo un botón. Si oprimes el botón sin haberse te dado, mira, la orden en el cielo, se te seca el dedo, la mano y el cuerpo. Dios es el que controla el universo. Dios es el que tiene el dominio y el control de toda la tierra. Lo segundo es que el tema central de las Escrituras es la redención del hombre. Oiga, desde Génesis capítulo 3 hasta el último versículo de Apocalipsis, solamente se trata un solo tema: la redención de los hombres de la tierra. No fracasó Dios en la creación, al contrario, desde el mismo momento que el hombre pecó, ya Dios tenía una salida, ya Dios tenía una respuesta para la redención de los hombres. ¿Y cuál es el propósito de la redención? Exaltar a Cristo Jesús. Que el hombre pueda ver y entender su incapacidad para mostrar una justicia propia delante de Dios. El hombre por sí mismo no puede, necesita a alguien superior, necesita a Cristo Jesús. Ninguna religión salva. El único que salva es Jesucristo. El único que perdona pecado es Jesucristo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y lo otro que usted tiene que saber es que un día Dios va a gobernar sobre la faz de la tierra. Y lo va a hacer con justicia y con rectitud. Él viene con vara de hierro. Cuando Él venga, Él va a poner justicia. Mire, ¿usted cree que esta manera en que el hombre peca no va a tener consecuencia un día delante de los ojos de Dios? Estos gobiernos, ¿verdad?, que le han dado, como dicen, la luz verde a médicos y que han matado millones y millones de niños. ¿Usted cree que eso va a quedar impune? Ay, ay, ay. ¿Usted cree que estos sistemas que están confundiendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes, vendiendo una ideología de género que fue diseñada en el infierno, usted cree que Dios un día no va a hacer justicia sobre ellos? Vamos, ¿alguien me está entendiendo? ¿Usted cree que estos políticos sinvergüenzas, y estos empresarios avariciosos, porque al final de cuentas los que gobiernan sobre la faz de la tierra son gente que tiene mucho poder y que juegan y determinan y ponen y tumban gobiernos? ¿Usted cree que esa gente un día no va a ser juzgada delante de la presencia de Dios? Un día va a haber un juicio y un día Dios va a determinar en ese juicio las consecuencias por el pecado de los hombres de la tierra. Por eso Apocalipsis dice: y los libros, primero el mar va a dar sus muertos, ¿verdad? Y los libros serán abiertos y delante de la presencia de Dios a cada pecador le va a decir: mira, todo esto que tú hiciste en oculto. Y yo, pero nadie me estaba mirando. No, ningún hombre te vio, pero Dios te estaba mirando. Lo que se hace en oculto va a ser descubierto delante de la presencia de Dios. Por eso, si en esta mañana hay alguien que no conoce a Cristo, no está siguiendo a través de las redes sociales, este es el momento oportuno para arreglar cuentas con Dios, para arrepentirse de su pecado y decirle a Cristo Jesús: yo quiero que tú gobiernes mi vida. Mire, desde que el hombre pecó, Dios comenzó de una vez el plan, se puso en marcha el plan de salvación, el cual Dios lo había diseñado desde antes de la fundación del mundo. A Dios no lo sorprendió el pecado del hombre. No piense usted que Dios dijo: Adán, ¿qué hiciste? No. Ya Dios
Desde antes de la fundación del mundo tenía la sangre de Jesucristo. Y para Dios llevar a cabo su plan de redención, Dios escogió un hombre, porque Cristo tenía que venir como hombre, y por eso Él escogió a Abraham. Y le dice a Abraham: de ti, yo, de tu simiente, ¿verdad?, voy a levantar a uno en el cual serán benditas todas las naciones de la tierra. A tu descendencia yo le voy a dar esta tierra que tú tienes delante. Pero tu descendencia va a ser esclava en un país ajeno. Allí, aunque ellos estén en esclavitud, pero ellas ya se van a multiplicar, porque Dios no deja de trabajar siempre lo que Él está haciendo, aunque usted vea oposición. Es más, en tu tiempo de oposición es cuando tú más creces. Ahí es que Dios se glorifica. Si usted está en prueba, lo que Dios te está haciendo es que te está estirando para algo aún mucho mayor. Entonces, Dios escogió a Abraham para un plan eterno a través de su descendencia. Por eso el pueblo de Israel, Dios le entregó la tierra de Canaán y le pidió una cosa: obediencia. Obediencia a su palabra, pero Israel no obedeció y fueron dispersos por el mundo en 2 ocasiones. Y aún todavía el Padre envía a su Hijo Jesucristo, como dice Juan: a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron, a eso les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pablo dice en Romano: el endurecimiento del pueblo de Israel hacia Cristo nos ha convenido a nosotros. Entonces, como ellos no aprovecharon, ¿verdad?, a Cristo Jesús, Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, los que no somos judíos, que en la Biblia se nos llama gentiles, somos la rama insertada y somos la iglesia de Jesucristo. Somos la iglesia. Ahora nosotros vivimos el tiempo de la iglesia, ¿verdad?, que nos ha sido encomendado el evangelio de Jesucristo. Ahora, decía, ¿verdad?, que Israel ha tenido 2 cautiverios. El primero, ¿verdad?, fue en el año 7, ya terminando el año 7 antes de Cristo, cuando Babilonia invade a Palestina. El rey Nabucodonosor entra a Jerusalén, el templo es quemado y son llevados aún los vasos sagrados, ¿verdad?, a Babilonia, los vasos del templo. Dentro de ese primer grupo, ahí llega Daniel, ahí ya también llega Ananías, Azarías y Misael, que ahí le fueron cambiados los nombres por también Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos sirvieron al rey en Babilonia. Dios lo puso en lugares especiales. Daniel era un estadista. Daniel fue un hombre muy, muy sabio. La Biblia dice que ellos fueron preparados y fueron entendidos en toda clase de idioma y fueron encontrados 10 veces mejor. Así son los hijos de Dios. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios tienen una gracia superior? No solo la que usted recibe por la educación que pueda recibir en la tierra, sino por la gracia sobrenatural de Dios que te ha sido derramada. Y allí Daniel está orando por su pueblo. Han pasado los años y Daniel comienza a recibir una serie de revelaciones. Pero Daniel hay muchas que no las entiende, porque Daniel dice: en los postreros días la ciencia se va a aumentar. Imagínense, y dice: la gente va a andar de aquí para allá y de allá para acá. Estamos hablando, amados hermanos, ya para este tiempo, en el siglo VI, antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando más o menos 26 siglos. Le estoy diciendo de cosas que fueron recibidas hace más de 2600 años atrás. Imagínese cuando usted hace una caminata, digamos, y va a la zona colonial, que es nuestra parte más antigua. Uno ve allí toda la ciudad antigua, y estamos hablando de una historia de 520 años. O cuando tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de ir a Turquía y ver una historia de 2400, 2500 años atrás. Y uno dice: déjame conocer un poquito cómo era esta cultura. Ahora imagíneselo a la inversa. Porque lo que Daniel está recibiendo es inverso a lo que nosotros hacemos cuando visitamos la historia. Daniel está haciendo un viaje al futuro. ¿Cuántos vieron la película Viaje al Futuro, que tenía 3 partes?
Eso es lo que está haciendo Daniel, un viaje al futuro. Daniel está tratando de explicar cosas que no entiende. Y imagínese usted, Juan todavía, porque Juan, cuando está en el Apocalipsis, Juan está tratando de describir cosas que él no entiende. Juan dice, es que yo estoy viendo algo raro. Yo veo algo que tiene cabeza de león y cola de serpiente. Y como que parece que tiene una langosta arriba. Juan lo que está viendo es un helicóptero. Pero ¿cómo le explica eso? Vamos, amados hermanos. No sé, lo que le estoy diciendo es que la Biblia está diciendo cosas hace 2500 años atrás, 2000 años atrás, cuando la gente no tenía la capacidad de entender estas cosas. Juan está viendo aún un mundo con inteligencia artificial. En estos días yo estaba viendo un documental de robótica, cómo ya el ejército judío tiene un ejército de robots. De hecho, en los próximos 10 años se dice, las guerras las van a librar robots. Por eso Juan dice que yo veo que tienen forma de animal, pero tienen como el rostro de hombre. Y yo veía en estos días un documental ya, perros robot, que son los que van a cuidar próximamente los aeropuertos. Juan está viendo toda esta defensa. Juan está viendo tanque de guerra. Cada vez que usted oye, y vi una estrella que cayó del cielo, es imposible que una estrella caiga del cielo y choque con la tierra, es más grande. Juan lo que está viendo es una guerra de misiles. Hello, ¿alguien me está entendiendo? Dígale al que está a su lado, todo está revelado. Entonces, Dios le dice a Daniel en este caso, hay un vínculo muy directo entre Apocalipsis y Juan. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy, siempre. Entonces ahora Dios le dice a Daniel, ok Daniel, tú estás así, te sientes afligido, pero te voy a decir algo. Lo que pasa es que 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Cuando la Biblia habla acerca de semana, está hablando de periodos de 7 años. 7 años. Levítico capítulo 25 versículo 8. Vamos rápido, usted lo puede leer en su casa. Dice, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Levítico 25:8. Y otro más es la historia de Jacob, cuando su suegro Labán le dice, bueno, si te gusta mi hija, trabaja mis 7 años. Y trabajó y le dieron a Lea. Y luego cuando él dice, pero yo quería a Raquel y me dieron a Lea, bueno, trabaja una semana más. Haciendo referencia a 7 años. Quiere decir que lo que Dios le está hablando a Daniel son periodos, semanas que equivalen a 7 años. Y Dios le está diciendo 70 semanas están determinadas. ¿Para quién? Para tu pueblo. En ese tiempo yo voy a perdonar el pecado, yo voy a hacer que el Mesías llegue, yo voy a terminar la maldad. Yo quiero decirle en esta mañana, un día el mal va a terminar. ¿Sabe por qué pasan tantas cosas en el mundo? Por la maldad de los hombres. Ay, ¿por qué Dios permite el mal? No, porque el hombre se comporta con maldad. Yo no puedo responsabilizar a Dios de lo que a mí me corresponde. ¿Por qué pasan maldades? Porque el ser humano es malo. No me ponga esa cara. Oiga, el ser humano es malo. Por eso dice el Salmo 53. Oiga, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido sus caminos. Y miró Dios desde los cielos a ver si había alguno que hiciera el bien. Y Dios no lo halló. Dios miró a David, no, tú no calificas. Miró a Abraham, no, tú no calificas. Miró a Moisés, tú no calificas. Y entonces, ¿qué dijo Dios? Ninguno de los hombres califican. Y de repente se levantó una mano en el cielo y dijo el Hijo, Padre, envíame a mí. El mundo comienza con Cristo, el mundo termina con Cristo. Entonces, ¿cómo se explican estas 70 semanas? Bueno, ¿cuántos han leído la historia de Nehemías?
Recuerda que Nehemías estaba orando y confesando cuando él era copero del rey, Nehemías capítulo 1. Y el rey Artajerjes le dice, ok, vete a la ciudad lo que tú necesitas, y le da la orden de reconstruir el muro de la ciudad de Jerusalén. Y usted sabe la historia, hubo oposición con Tobías y Sanballat. Usted ha leído esa historia. ¿Sabe en qué año salió esa orden? En el año 457 antes de Cristo. El muro se edifica como había dicho el profeta Daniel 100 años antes, en 7 semanas. Quiere decir, en 49 años se edificó el templo. Cerca del año 400, se reedificó de nuevo el muro, cumpliéndose la palabra profética que había dado Dios por medio de Daniel. Ahora, desde el año 400 antes de Cristo hasta Cristo pasaron 400 años donde Dios hizo silencio. No hubo palabra profética, pero Dios estaba trabajando. De hecho, Dios le dijo al profeta Daniel, no es el tema, pero cuando Nabucodonosor vio la estatua, le dijo, esa estatua significan 5 reinos. El primero, el de Babilonia; el segundo, el de los persas. Pero ese persa va a caer porque se va a levantar un muchachito, se llama Alejandro Magno, y va a conquistar el mundo. Y ahí subió Grecia. Pero ese reino griego se va a dividir en 4, como hicieron los generales de Alejandro. Oiga, Daniel estaba viendo cosas, era una película que él estaba viendo. Una serie no de Netflix, está muy contaminado, de Diosflix, porque vino del corazón de Dios. Y después dice, pero ese reino también va para abajo y viene otro que serán los romanos. Y ese pueblo romano va a hacer 2 cosas. Primero, los griegos le van a dar un idioma entero al mundo, así como ahora el inglés, en aquel tiempo el griego. ¿Por qué? Porque se necesitaba un idioma para que el evangelio fuera predicado. Y vendrá un imperio, y esos romanos, ¿qué van a hacer? Carreteras que van a unir el mundo entero. ¿Para qué? Para que las misiones. Toque a alguno y dígale, a papá no se le escapa ninguna. Entonces, 49 años y ahora pasan los 400 años de silencio. Estamos hablando de 450 años. Y dice que al Mesías príncipe, ¿verdad? Cristo Jesús nació en el año 6 antes de Cristo. O sea, él nació 6 años antes que él. Pero fue que luego cuando comenzaron a ver las fechas se dieron cuenta que había un error de 6 años. Y si usted le suma esos 400 años de silencio y 50 años de reconstrucción del muro, más los 33 años que vivió Cristo hasta el día de su muerte en la cruz, le va a dar 483 años exacto, un periodo de 69 semanas. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar 483 años. Esa palabra profética que Dios le dio al profeta Daniel se cumplió de manera exacta. Ahora Daniel dice también, ¿verdad? Porque en ese tiempo antes de Cristo, Herodes reedificó el templo de Jerusalén, el segundo templo, que había sido destruido, y volvieron los sacrificios. Para los sacerdotes, para los religiosos, el templo era más importante que cualquier cosa. Por eso ellos rechazaron a Cristo, porque dijeron, si aceptamos a Cristo, los romanos van a venir y van a destruir el templo. Ellos prefirieron paredes antes que gloria. Nunca cambie glorias por cosas de esta tierra. No cambie gloria por likes, no cambie gloria por seguidores, no cambie gloria por complacencia en el mundo. La gloria que Dios tiene para ti es buena, es agradable y es perfecta. Es mejor tener el respaldo del cielo que los aplausos de la tierra. Los aplausos de la tierra son pasajeros, pero la gloria de Dios es eterna.
Recuerde usted cuando llevaban a Jesús y las mujeres lloraban y Jesús dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por usted y por sus hijos. ¿Por qué? Porque los religiosos le dijeron a Pilato: sea la sangre de ese hombre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso, cuando a Jesús se le pregunta en Mateo 24, que los llevan a Jerusalén y le están mostrando la ciudad de Jerusalén, y Jesús está viendo el templo de Jerusalén y toda la gloria de Jerusalén en el tiempo que Él estuvo en la tierra, y le muestran el templo, Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Esta ciudad va a ser destruida. En el año 70 de la era cristiana, el general Tito fue enviado por su padre, el emperador romano Vespasiano, a destruir la ciudad de Jerusalén. Y cuando los soldados romanos prendieron el templo en llamas, de repente ellos notan. Usted sabe que antes se construía entre piedra sobre piedra porque no había cemento, no había acero, no había varilla. Y cuando el templo es incendiado, de repente ellos observan y dicen: ¿y qué es eso? Eso es aceite. Y se dan cuenta que entre piedra y piedra Herodes había usado oro como especie de empañete. Imagínese usted, no hay cosa más amante al dinero que un guardia. No es de ahora, es de siempre. Tomaron caballos y comenzaron a derribar las piedras sobre piedras para sacar el oro. Lo que Jesús había dicho antes: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, en ese momento estaba teniendo cumplimiento. Los judíos fueron dispersos por el mundo. Oiga esto, desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1948. Imagínense, el que leía la profecía de Daniel en el año 100 de nuestra era decía: ¡ay, qué locura es esta! No existe el pueblo de Israel. El que leía esta profecía en el año 1000 de nuestra historia decía: ¿qué es eso? No tiene sentido, porque ¿cómo es posible que Israel vuelva a tener existencia? Es más, Martín Lutero, el reformador, dijo: es imposible que Israel vuelva a ser nación. Pero había una profecía, porque lo que Dios dice se cumple. En el año todavía 1800 parecería una locura. Y es hasta el año 1948 cuando la ONU aprueba la creación de dos estados: el Estado palestino y el Estado de Israel. Por cierto, en esa votación, República Dominicana mandó 2 representantes, el único país en el mundo que mandó 2. Israel ganó su estadidad por 1 voto, el de nosotros. Y la palabra no se equivoca: bendeciré al que te bendijere. Por eso a veces cuando hay ciclones, yo creo que Dios dice: ay, espérate, ellos protegieron a mi pueblo, súbeme ese ciclón. Debíate. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Ahora, Daniel da esta profecía y nosotros actualmente estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es la única semana que falta por cumplirse? La semana 70. Mire, después del año 1948, Israel ha tenido 3 guerras terribles. Ahí mismo, en el 1948, se levantaron los árabes y fueron vencidos por un pueblo que ni ejército tenía. En el año 1967 ocurrió lo que se conoce como la Guerra de los 6 días. Egipto, Siria, Jordania, Líbano se levantan contra Israel.
Todavía Israel ni siquiera tenía ejército armado, ni mucho menos. Una guerra que duró, oiga esto, 6 días. Y en 6 días el pueblo de Israel vence a estos ejércitos. Fueron de madrugada y bombardearon todo el aeropuerto y destruyeron toda la aviación de los egipcios. Y ahí tomaron ellos el monte de Sinaí. Luego subieron al norte y en el norte entonces tomaron lo que se conoce como los altos del Golán, que es una montaña que está junto al mar de Galilea. Y dicen, ahora vamos a tomar Jerusalén, porque todavía Jerusalén no estaba en manos de los judíos. Así es que en el 1967 los judíos llegan a Jerusalén y dijo, llegó la hora. Mire, si los judíos toman a Jerusalén, usted y yo no hubiéramos estado aquí. Seguro que no. Y llegan a Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén dicen, aquí está el muro de nuestro templo. Llegó la hora. Imagínense, usted tuvo que llamar a la ONU y decir, deténganse, deténganse, porque si ustedes entran ahí, se armó la tercera guerra mundial. ¿Y qué hace la ONU? La ONU dice, ok, se pueden quedar con la parte este de Jerusalén y la oeste siguen control de los árabes. Cuando usted ve una noticia de Jerusalén, ese domo ahí como en oro que se ve, que es la mezquita de Omar, ¿verdad? Un lugar muy sagrado para los musulmanes. Ahí debajo está el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que un día va a ser reedificado. Ese es el monte Moriah. Es el monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En ese mismo monte ahí edificó David, la era de Abraham estaba ahí, fue la que David pagó para edificarle una casa a Dios, pero actualmente está en manos de los musulmanes. Uno de sus lugares más sagrados. Y la tercera guerra fuerte que vivió Israel fue la de Yom Kippur en el año 1973. En el año 79 los judíos aceptaron y le devolvieron el monte Sinaí a los egipcios. Ahora fíjese esto. Todos los que para este tiempo eran enemigos de Israel, ahora tienen relaciones con el pueblo de Israel. Israel hizo la paz con Egipto, con Jordania, con el Líbano. Lo que antes, y el año pasado, el antepasado, lo hicieron con la Liga Árabe, sus enemigos más acérrimos. Ya lo único que falta es una negociación, una negociación con los árabes para que el templo de Jerusalén sea reedificado. Y la palabra que Dios le dio a Daniel, que los sacrificios iban a ser detenidos, volverían. La única religión del mundo que no tiene templo es la judía. Tienen sinagoga, pero no tienen templo. Y ellos están esperando la hora de ver su templo reedificarse. Ese templo, todavía estamos en el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo será ese tiempo reedificado? ¿Y cuándo será puesta en acción la semana 70? Cuando haya un acuerdo entre la comunidad judía o el Estado de Israel y las naciones árabes por ese territorio. Ahora, ¿en qué punto nosotros estamos? Dios le dijo al profeta Daniel que falta un reino. No voy a hablar mucho de esto hoy, pero Daniel vio que la estatua tenía 10 dedos. Y luego le habló, es un reino que va a ser presidido, ¿verdad? Cuando le dio la visión de la última bestia que vio ese cuerno pequeño, dice, ese cuerno pequeño es un príncipe que se va a levantar dominando sobre esas 10 naciones. Esas 10 naciones estarán compuestas por parte de lo que era el antiguo imperio romano, 5 naciones del imperio romano de Europa y 5 naciones de Asia.
el imperio romano, un resurgir por un líder. Y ese líder va a prometer tres cosas. Primero, va a prometer prosperidad. Va a prometer una paz. Y va a prometer que el pueblo judío pueda edificar nuevamente su templo. Y él entonces dirá, paz y prosperidad. Y cuando haya dicho estas cosas, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Cómo lo va a hacer él? Por medio del engaño. No abundo hoy porque hablaré de eso el domingo próximo. Ahora, para que ese personaje y ese reino se levante, el mundo tiene que vivir una crisis. Porque solamente se habla de paz cuando hay guerra. Actualmente el mundo está en una crisis. Una crisis donde las naciones más poderosas, estamos sentados literalmente en un barril de pólvora. Los chinos mueven de aquel lado submarinos nucleares y los americanos también hacen lo mismo. En esta semana los americanos movieron un submarino con armas nucleares cerquita de nosotros por las costas de Cuba. Ahora mismo el mundo está en una tensión. La OTAN le dijo a Ucrania, no te podemos recibir ahora. Y Putin dijo, si ustedes reciben a Ucrania ahora, se armó la tercera guerra mundial. Pero conforme a lo que dice Ezequiel 38 y 39 acerca del reino de God, que es Rusia. Rusia aparece en la Biblia, Estados Unidos no aparece en la Biblia. ¿Qué significa eso? Lo que nosotros estamos viviendo, que estamos viendo el ocaso de un imperio. Esa nación que ha llevado prosperidad, que ha llevado ciertamente libertad, que todo el que llega a Estados Unidos prospera, no podemos decir lo contrario. Si usted quiere, vaya a Vimenca y vea cuánto llega de remesa de Estados Unidos y luego pregunte de Rusia cuando llega y usted saca sus conclusiones. Y de China, ¿cuánto llega de remesa? Ahí usted dice, no es verdad. ¿Quién tiene la gracia de Dios? El problema es que Estados Unidos actualmente le ha dado la espalda a Dios y se ha convertido en una nación inmoral. Totalmente. Así es que en algún momento Estados Unidos dejará de tener su hegemonía, pasará a un segundo plano, probablemente reciba un ataque nuclear de otra nación y es la que yo más me inclino, seguirá, esto es especulativo ya, el camino de las naciones grandes de otra época terminará dividiéndose. Ahora, ¿qué se necesita en el mundo? Primero, una crisis económica. Si el anticristo va con el engaño a dominar lo que era el antiguo imperio romano, ¿verdad? Se necesita una crisis sin precedente en Europa como la que se está viviendo ahora. Europa está sumida en una crisis económica terrible. Quiere decir que todo el panorama se adecua para el cumplimiento de las profecías bíblicas. La Biblia dice aún que Rusia, porque Ucrania, el territorio de Ucrania es lo que en la Biblia se conoce en Ezequiel 39 como Magog. Y la Biblia dice que Rusia e Irán vendrán a atacar a Israel en la guerra de Gog y Magog en el valle de Megiddo. Pero la Biblia dice que Israel va a vencer porque Dios le dio una profecía a Amós capítulo 9 versículo 1 y 2. Y yo te plantaré de nuevo en tu tierra y nunca serás movida de ese lugar. Por eso podrán venir 1000 guerras contra Israel, pero no será nuevamente removido. ¿Por qué? Porque Dios dijo, cuando yo lo plante de nuevo, jamás nadie lo va a arrancar. Por eso cuando la iglesia es levantada, ahora mismo Israel está en una pausa, pero cuando la iglesia sea levantada en ese periodo de 7 años, es un trato de Dios con Israel. Y durante ese tiempo, ¿verdad? Usted y yo estaremos disfrutando de las bodas del Cordero. Probablemente antes de
que ese negociador, ¿verdad?, que lo hará con el poder del engaño. La Biblia dice que cuando God invada a Israel, dice que la guerra durará 7 años, pero con una bomba nuclear Israel vencerá. Y dice que por 7 meses van a estar recogiendo cadáveres y van a estar identificándolos con banderas, porque por la radiación, la Biblia dice que van a tener que durar mucho tiempo quemando el armamento. ¿Y sabe quién van a hacer el reconocimiento? La robótica. Es que hay cosas que usted y yo quizás leíamos y no entendíamos, pero estos hombres de Dios se antepusieron al tiempo y vieron cosas que para otras personas, mire, otra generación no pudo jamás entender la magnitud de la profecía bíblica, que el desarrollo tecnológico lo único que está diciendo es que Cristo viene pronto. Que en cualquier momento nosotros seremos levantados. Y voy a concluir con esto, porque antes de la semana 70 hay algo que tiene que suceder. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí va a resucitar mi mamá. Ahí va a resucitar Cheche. Ahí va a resucitar nuestra hermana Carmen Reyes. Ahí va a resucitar Natalie. Todos van a ser levantados. Todos serán levantados. Por eso Pablo dice, hermanos, no lloren como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes de Tesalónica estaban llorando y decían, pero es que Cristo no ha venido. ¿Qué va a pasar? Y Pablo dice, no lloren como los que no tienen esperanza. Ahora su alma y su espíritu está en la presencia de Dios. Pero un día el alma y el cuerpo y el espíritu se reencontrarán. Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero. El profeta Ezequiel dice que cada hueso va a buscar a sus huesos, los que lo han cremado, los que se comieron los leones. Mire, la Biblia, hay una ley física que dice la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Quizás lo que queda, los residuos de muchos que han dormido, oiga, eso que quizás ya lo que quede es el polvo de este cuerpo, ¿verdad? Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorruptible. Entonces cuando suene la trompeta, cada una de esas partículas va a cobrar vida. Como lo vio el profeta Ezequiel, que oyó un terremoto, así va a ser la venida de Cristo Jesús. Va a ser como un terremoto. Y las tumbas van a abrirse. ¿Por qué? Porque lo que está dentro tiene que salir. ¿Por qué tiene que salir? Porque hay una trompeta que está sonando. Y el sonar de esa trompeta es el sonido de la voz de mi Señor que me llama. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, Rabaseca Talamasaya. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos esos hermanos que se nos han adelantado, ellos van a resucitar primero. Y van a subir a las nubes, dice Tesalonicenses capítulo 4. Dice que ellos resucitarán primero. Nos esperan a nosotros en las nubes. Y dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Primero suben los muertos en Cristo, luego nosotros, los que estemos ahí, porque yo aspiro a irme en el rapto. Cuando suene esa trompeta, suena una trompeta por ahí. Cuando suene la trompeta, quizás usted y yo digamos, y esa trompeta, y alguien al lado suyo diga, yo no oigo nada. Pues yo sí la oigo.
y fuerte que se oye. Pero yo no estoy oyendo nada. Pues dígale, mira, corre, confiesa a Jesucristo, porque está sonando la trompeta. Cuando suene la trompeta, entonces nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Oye, mírelo ahí. Así es que va a sonar. Así mismo es que va a sonar. Suena la trompeta. Suena la trompeta. Papá me está llamando. No vamos, no vamos, no vamos. Cristo vino. Vino Cristo, vino Cristo, vino Cristo. Levante su cántico al Rey. Póngase de pie. Porque Cristo viene. En cualquier momento somos levantados. Esa es la mayor esperanza del creyente, que un día seremos arrebatados. Aleluya. Señor, ven. Señor, ven. Señor, ven. Establece tu reino. Establece tu trono, Señor, ven. Ven, Señor, ven, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Espíritu Santo. Y dice la Escritura que junto a los que nos han precedido, nos vamos a reunir en el cielo, en las nubes, donde vamos a esperar al Señor, porque el Señor mismo nos viene a buscar con voz de mando y trompeta de Dios. Y dice la Biblia que entonces ascenderemos al cielo, donde estaremos eternamente y para siempre con el Señor. La iglesia primitiva se saludaba Maranata, que significa Cristo viene. Y como decía el hermano Gille, y quiera Dios y sea esta noche, y quiera Dios esta tarde, y quiera Dios y sea hoy que Él venga, donde estaremos eternamente y para siempre con el Señor. Iglesia, quizás estamos viviendo nuestros últimos años en la tierra, pero nuestra mayor esperanza es que un día seremos levantados con Cristo en gloria. Padre, gracias. Gracias por esta esperanza gloriosa. Gracias, mi Dios, por tanto amor, porque no merecíamos el perdón. No merecíamos tanto, Señor, pero por tu amor y tu misericordia diseñaste la redención para estar eternamente y para siempre contigo. Antes de terminar, yo no sé si hay alguien esta mañana que le gustaría darle su vida a Cristo Jesús. Todavía la trompeta no ha sonado, todavía hay esperanza. Si hay alguien hoy que le quiere dar su vida a Jesucristo y se quiere convertir al Señor, porque usted quiere irse cuando suene esa trompeta, usted no se quiere quedar. Si usted quiere darle su vida a Cristo, mire, me gustaría orar con usted. Acérquese aquí adelante, acérquese, venga, 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 ayúdalo a llegar, ayúdala a llegar, aquel que necesite a Jesucristo. Hoy es día de salvación, hoy es día de salvación. Es que en cualquier momento nos vamos, es que en cualquier momento nos vamos, es que a esto no le queda mucho. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te bendiga, varón. Hay alguien más que quiere tomar la decisión más importante de darle su vida a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Todo lo que yo te he dicho fue profetizado antes. Algunas cosas pasaron, otras están por suceder. Aleluya. Vamos a orar por este varón. Yo quisiera que usted pueda repetir conmigo esta oración y decirle al Jesús. Ayúdalo a orar. Señor Jesús, te doy gracias
que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada, y a partir de hoy te voy a servir con todo mi corazón. Amén. Padre, bendícelos, guárdalos y afiánzalos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Ministrale a ese varón que yo creo que se está reconciliando con Dios. Ora con él, impártele. Mis amados hermanos, si una cosa nos toca ahora es predicar a Cristo, decirle al mundo que Cristo viene. Que Cristo viene. Usted no puede quedarse callado. Tenemos que decirle al mundo que Cristo viene. Digámosle al Señor, vuelve, vuelve. Aleluya.